Siempre es común ver ciertas escenas o clichés en los animes, como personajes rotos, guionazos salidos del culo, cinemáticas chingonas que nos prenden para seguir viendo la serie. En el día de hoy les traemos un video que, si bien no se enfoca en un anime en específico, sí tiene que ver con muchos de ellos, y probablemente lo notaste mientras veías tus series favoritas. Es tan común que el fandom ha comenzado a considerarlas como las reglas no escritas del anime. Así que prepárate para descubrir estas reglas y comentar cuáles son las más habituales, o si es que faltó alguna en nuestra lista. Arrancamos con el primer mandamiento, camaradas. Y es que cuando se trata de un anime de romance, escolar, aventura, shonen, ecchi y todos los demás géneros, siempre tiene que haber un capítulo de fanservice. Y para que quede claro, eso se traduce en un episodio de playa o de aguas termales. Y no se trata de puro relleno, sino de algo que es tan sagrado que todos los productores de anime lo tienen que cumplir cabalmente. Así que agarren su traje de baño y sus pañuelos, porque acá vienen las escenas que nos hacen sudar. Atentos, porque aquí viene el segundo mandamiento que todo buen otaku debe de conocer. Cuando se trata de un anime de romance y el prota tiene mucho ganado, siempre hay una que lleva la ventaja, la amiga de la infancia. Sí, señores, si ella está en la contienda, tendrá las mayores posibilidades de llevarse el premio mayor del amor al final de la historia. Y esto no lo decimos nosotros. Según estudios científicos, pasa en el 80% de las comedias románticas. ¿Les suena familiar? Seguro que sí, porque es una verdad universal. Y si no nos creen, pregúntenle a Yotsuba. Ahora sí, déjame ponerle más sabor a este tema. Si hablamos de amoríos en el anime, siempre hay una triste realidad para las chicas que tienen el cabello azul. Y déjame ponerlo en pocas palabras. Ya valieron más, compa. Parece que los japoneses no tienen mucha suerte con el color azul, porque en un 80% de las veces las peliazules no logran conquistar al prota. Y es que, aunque suenen tristes estos datos, puedes preguntarle a Rui de Domestic Nakanoyo, a Yano de Engage Kiss, Ichigo de... se me metió algo en la boca. O sobre todo a Rem de Re:Zero, que han sufrido lo suyo al no lograr el amor de su vida. Porque eres mi héroe, Subaru. Vamos, ven conmigo. Rem. Dime. A mí me gusta Emilia. Mi corazón pertenece a Millie y a nadie más. ¡Ah! La sonrisa de Millie no tiene precio. ¡Ah! Yo siempre os he querido. Aquí viene un clásico en los shonen. Si el prota está a punto de ser vencido en una pelea épica, lo más probable es que haga un flashback de su entrenamiento y las enseñanzas de su maestro para recordar su objetivo y encontrar una nueva habilidad para poder darle la vuelta a la pelea en el último momento. Es como si se metieran una pila alcalina en el culo para salir con el power up que necesitaban para ganar. Pero cuidado, si el prota no tiene a un mentor, podría depender del amor por su crush para conseguir un segundo aire y derrotar al enemigo. Ya sabes, los guionistas saben emocionar a la audiencia con esas tramas de último minuto. Y casi siempre, este momento puede añadir el opening de fondo. ¡Qué bendición! Continuamos con otra regla, camaradas. Y es que en cada anime ecchi o harem que se respete, siempre va a haber por lo menos una chica con un busto que desafía la física y todas las leyes de la gravedad. Pero no importa cuántas veces salten, corran o luchen con esos melones gigantes, porque siempre estarán ahí, delante y en el centro de la pantalla. Y ni hablar de la ropa, como si la hubieran pasado por una tanda de encogimiento en la secadora. Al igual que la regla del fanservice, en los animes casi siempre va a existir el capítulo del festival, donde su finalidad es poder ver al elenco respectivo en yukata. Es como si fuera Disneylandia.
Pero en lugar de ver ratones gigantes, tienen tazones de ramen gigantes, tiendas de recuerdo llenas de trinkets y peluches de anime. Pero no se preocupen amigos, todavía queda un capítulo de festival en cada serie escolar para disfrutar del mismo cliché una y otra vez. Ah, los isekai, ese género que muchos amamos y que otros odian, y donde los personajes principales parecen ser sacados directamente de una partida de rol donde el DM le dio todos los puntos de habilidad posibles. No importa si es un mundo de espadas y magia o de ciencia ficción, siempre hay un protagonista que parece tener todos los poderes divinos que lo hacen invencible. ¿Qué clase de habilidades son esas? ¿Tiene un entrenador personal de combate divino o qué? Pero bueno, al menos podemos contar con algunos isekai que se burlan de esa fórmula tan repetitiva y nos dejan personajes más otakus, como el buen Kazuma de Konosuba. Cosquillas en el pecho y ahí abajo. Oye, Silvia, ¿por qué siento algo entre las nalgas? Pues porque hay algo ahí. La famosa regla de los 3 capítulos. Para aquellos que recuerdan los viejos tiempos en los que tenías que comprar DVDs con tan solo 3 capítulos, eso sí que era un negocio redondo. Te dejaban con las ganas de más y vaciaban tus bolsillos al mismo tiempo. Pero bueno, supongo que era una forma de filtrar los animes y ahorrarte el sufrimiento de ver algo tan terrible durante toda la temporada. Ahora con todas estas plataformas de streaming y la avalancha de nuevos animes por temporada, la regla de los 3 capítulos se ha convertido en una especie de ley sagrada para los cazadores de anime. Es como tener un superpoder que te permite evaluar rápidamente si vale la pena invertir tu preciado tiempo en una serie o simplemente dejarla pasar de largo. Pero claro, siempre hay excepciones a esa regla. A veces un anime comienza flojo y luego despega como un cohete espacial. O peor aún, comienza prometiendo mucho y luego se va desinflando poco a poco. Esos son los momentos en los que te preguntas dónde quedó la magia y la emoción en la trama interesante que me prometieron al inicio. ¿Y qué decir de los animes de larga duración, compa? Si hablamos de One Piece, Naruto o Black Clover, la regla de los 3 capítulos se queda corta. Pero corta en serio, compa. Ahí necesitas la regla de los 3 años mínimo para decidir si vale la pena embarcarte en ese viaje interminable. Y mientras tanto, estarás preguntándote si algún día lograrás ver el tan ansiado final, o si vas a estar atrapado en ese universo de anime por toda la eternidad. En fin, la regla de los 3 capítulos es como un juego de azar. A veces aciertas y encuentras una joya oculta como el video que te hicimos la semana pasada que abarca los animes de esta temporada, y otras veces te quedas con un anime que ni siquiera tuvo que haber salido del horno. Pero eso es parte de la diversión y el riesgo que conlleva sumergirte en el mundo del anime. Y con eso llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? Si te hizo pasar un buen rato chido, no olvides darle like al video para que la comunidad siga creciendo. Y si sientes que nos faltó alguna reglita, hazla saber en la caja de comentarios. Nosotros somos los cabrones de Freaky Soul y nos vemos en los próximos rounds.